todos bienvenidos al canal de Ingeniería Fácil. Les habla el ingeniero Cristian Llanes y el día de hoy estaremos resolviendo un ejercicio en el cual explicaré un poco acerca de los casos de elementos fuerza cero. Y estaremos también explicando el método de fuerzas virtuales. Para comenzar, tendremos que leer un poco sobre el ejercicio que nos dice. Debemos calcular el desplazamiento horizontal en el punto B, provocado por la carga vertical P en el punto C. Es decir, tendremos que calcular el desplazamiento que va a ocurrir horizontalmente en este punto, en el punto B, provocado en el punto C por esta carga llamada P de 60 kN. Entonces, para comenzar nuestro ejercicio, lo hacemos con el escenario virtual, que casi siempre nos va a facilitar el ejercicio haciéndolo más corto. Y vamos a explicar por qué. Resulta que al nosotros resolver el ejercicio en el escenario virtual, siempre vamos a eliminar las fuerzas externas, es decir, todas las fuerzas externas normales en nuestro escenario real, ¿cierto? Es decir, eliminaremos esta fuerza de 60 kN y añadiremos una fuerza unitaria de 1 horizontal en el punto B. Recordemos que debemos calcular el desplazamiento horizontal en el punto B y por eso debemos colocar una carga horizontal en el punto B. Entonces, veamos el ejercicio. Si pueden observar, el elemento DC, el elemento BD y el elemento BC, los tengo rayados con una línea roja. Ahora les vamos a explicar un poco sobre por qué. Recuerden los casos en los cuales veíamos los elementos fuerza cero. Y decíamos en los casos que cuando hay en un nodo llegan dos elementos que no son colineales y no existen fuerzas externas, los dos elementos que llegan a ese nodo deben ser fuerza cero. Y acá se cumple este caso en el nodo C. Por eso el elemento BC y el elemento DC deben ser fuerza cero. Ahora nos ubicamos en el nodo B y en el nodo B tendremos el elemento AB, el elemento BD y la fuerza unitaria que pusimos para poder calcular el desplazamiento horizontal. Si observamos, tenemos una fuerza unitaria de 1 que va hacia la derecha en el nodo B y el elemento AB. Y tenemos una fuerza que no es colineal y se cumple el segundo caso de fuerza cero, que dice que si llegan a un nodo dos fuerzas que son colineales y una que no es colineal, la que no es colineal debe ser cero. Y en muchos casos se eliminarán elementos en el escenario virtual, por lo cual casi siempre es recomendable comenzar con este escenario, porque nos ahorra mucho tiempo. Entonces tendremos esta forma como nos quedaría la cercha, en la cual tendremos dos reacciones en el nodo DJ y una reacción en el nodo AY. Directamente podemos decir que la fuerza o la reacción de X es igual a 1, pues no hay más fuerzas externas. Aquí podemos observar y nos da que dx debe ser igual a 1. Ahora hacemos sumatoria de momentos en el nodo D y así calculamos a Y, en la cual tendremos a Y que va en sentido positivo por su brazo que es 5 menos la fuerza unitaria de 1 por su brazo que es 7. Y nos da que AY es igual a 7 quintos. Como AY es igual a 7 quintos y va hacia abajo, DY debe ser igual también a 7 quintos yendo hacia arriba. También podemos obtener el valor de la fuerza AB de forma directa. Sabemos que solamente hay una fuerza actuando en el nodo B, que es la fuerza externa de 1, por lo cual tendremos que decir que el
elemento AB tiene una fuerza de 1 y se encuentra a tensión. Ahora, luego de haber calculado la reacción DY, la reacción DX, la reacción AY y el elemento AB, solamente nos queda calcular el elemento AD. Pero antes debemos explicar algo que vamos a estar utilizando mucho. El signo en el elemento nos indica que esta está tensión. El signo que pondremos en el elemento significará cuando sea positivo que se encuentra a tensión. Y cuando el símbolo sea negativo, significará que este se encuentra a compresión. Esto nos va a ayudar un poco para llenar la tabla que vimos antes de trabajo de fuerza virtual y más adelante recordaremos. Ahora debemos realizar el diagrama de cuerpo libre en el nodo D para poder calcular el elemento AD. Calculamos el ángulo que denominaremos θ, que nos dio un valor de 35.54. Hacemos sumatoria de fuerzas en X y tendremos la fuerza AD por su componente en X, seno de 35.54 menos la fuerza de 1, igual a 0. Y nos da un valor AD de 1.73. Como el elemento AD lo pusimos dibujando o lo dibujamos entrando hacia el nodo y nos dio positivo en el valor final, quiere decir que este elemento se encuentra a compresión, por lo cual se colocará el valor 1.73 con el símbolo negativo, el cual nos indica que este se encuentra a compresión. Ahora debemos dibujar el escenario real. Y recordemos, en el escenario real debemos poner todas las fuerzas externas normales que existían al inicio del ejercicio. Lo único que no se debe poner es la fuerza unitaria. Luego de calcular los elementos en el escenario virtual, nos queda calcular los elementos en el escenario real. Pero debemos aquí tener algo pendiente. Solo nos va a interesar conocer los elementos que no fueron cero en la virtual. Es decir, solamente nos interesará conocer el elemento AB y el elemento AD. El elemento BD, BC y DC, como nos dieron cero en la virtual, no es necesario calcularlos en la real. Entonces, hacemos sumatoria de momento en toda la estructura en D y calculamos a Y, el cual nos da un valor de 60. De igual forma, al final hacemos sumatoria de fuerzas en Y general para toda la estructura y nos da que dy es igual a 120. Tendremos dos fuerzas de 60 que bajan y esta debe ser de 120 que sube. Además, como no tenemos fuerzas en X externas, dx debe ser igual a 0. Como los elementos que necesitamos conocer son el elemento AB y el elemento AD, haremos equilibrio en el nodo A y así calcularemos estos dos elementos. Ahora debemos calcular el elemento AB y el elemento AD. Y para ello primero debemos comenzar con el diagrama de cuerpo libre, en el cual haremos equilibrio en el nodo A. Y primero debemos calcular nuestro ángulo θ, el cual nos da un valor de 54.46. Luego procedemos con una sumatoria de fuerzas en Y, en la cual tendremos al elemento AD por su componente, seno de 54.46, menos la fuerza AY, que anteriormente nos había dado un valor de 60 igual a 0. Y nos da que AD es igual a 73.74. Nos da un valor positivo, pero como la dibujamos entrando hacia el nodo, eso nos quiere decir que
que el elemento se encuentra a compresión, por lo cual ponemos acá un signo negativo que ya lo habíamos explicado. Ahora haremos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, en la cual tendremos al elemento AB, lo dibujamos saliendo del nodo, menos la fuerza de 73.74, que es el elemento AD antes calculado, por su componente coseno de 54.46. Esto lo igualamos a 0 y nos da que AB es igual a 42.86. Como AB lo dibujamos saliendo del nodo, quiere decir que este elemento se encuentra a tensión, por lo cual es positivo. Luego de calcular los elementos que necesitamos, procedemos a llenar la tabla antes vista. Recordemos que el elemento BC, el elemento DC y el elemento BD no son necesarios y ahora vamos a explicar por qué. Ok, esta será nuestra tabla para este ejercicio, en la cual tendremos los elementos AB, AD, BD, DC y el elemento BC. Lo llenaremos con las fuerzas virtuales que nos dieron de 1, menos 1.73 y las otras 3 que nos dieron 0. Las fuerzas reales que necesitamos sería la del elemento AB, 42.86, positivo, y la del elemento AD, 73.74, negativo. Tomamos un valor de módulo de elasticidad por área arbitrario de 60 por 10 a la 6. Calculamos o obtenemos o escribimos las longitudes de cada barra y la del elemento AB tiene un valor de 5 y la del elemento AD nos dio un valor de raíz de 74. Luego procedemos a resolver esta ecuación para cada elemento y nos dan estos valores. ¿Por qué no es necesario calcular las fuerzas reales cuando en las virtuales nos da 0? Porque al resolverlas acá también me va a dar un valor de 0. Y por esto no es necesario. Bien sabemos que lo fundamental de estos ejercicios es ahorrar tiempo. Y esto es algo que nos ayuda mucho. Ahora recordemos la ecuación que decía que 1 por la deflexión o por el desplazamiento va a ser igual a la fuerza virtual por la fuerza real por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Y la sumatoria de todo esto nos da este valor, el cual se encuentra expresado en metros. Acá lo vamos a multiplicar por 1000 para pasarlo a milímetros y así obtenemos que el desplazamiento horizontal en el punto B provocado por la carga de 60 en el punto C nos da un valor de 0.02186 milímetros. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte y compartir con tus amigos para obtener más contenido como este.